Mi nombre es Alcy Gómez. Yo básicamente crecí en la iglesia. Mi abuelita me trajo cuando tenía 7 años, entonces yo vine escuchando sobre Dios por toda mi vida, ¿no? Más yo crecí como siendo una adolescente muy rebelde. Le faltaba mucho el respeto a mi mamá, a mis padres. Era muy agresiva, violenta también. Cuando me enojaba, tiraba las cosas. También tenía amistades malas. Aún en una edad muy temprano, a los 14 años, empecé a beber. A los 17 también probé la marihuana. Entonces, no estaba en los caminos buenos. Y aún así, viniendo a la iglesia, yo era así. Nunca tomaba las cosas de Dios en serio. Yo vivía mi vida como normal. Era como una cosa rutina. Venía a la iglesia los domingos, los viernes, pero nada cambiaba. Yo siempre tenía ese vacío dentro de mí también. No sentía ese amor de mis padres. Siempre pensaba que mi mamá no me quería, que yo siempre fui rechazada por ella y por eso tenía muchos problemas ahí con mis papás. Hubo un momento en que yo ya me sentía tan cansada de cómo me estaba sintiendo, siempre triste, frustrada, no miraba como mi vida progresando. Señor, estoy frustrada y yo no veo mi vida progresando. Cambia mi vida, cambia quién yo soy, porque incluso yo estaba intentando hacer cosas correctas con Dios, pero yo no cambiaba, mi carácter no cambiaba, mis pensamientos no cambiaban. Entonces dije, Dios, si necesito tu ayuda ahorita, o si no, mejor me voy de la iglesia y hago mi vida allá afuera. Después de esa oración que yo hice, vino una esposa de pastor hacia mí y me dijo, yo quiero hablar contigo. Y yo dije, ok, ¿de qué se trata? Porque se me hizo un poco raro y extraño. Entonces ella dijo, yo te quiero ayudar, yo te voy a ayudar. Y yo vi eso como Dios contestando mi oración, porque yo ya no sabía qué hacer. Yo necesitaba mucho del Espíritu Santo para poder, mi vida cambiar. Y yo vi poco a poco, mis pensamientos cambiando. Y fue ahí cuando tuve una experiencia con Dios. Me recuerdo ese día que yo pude cerrar mis ojos y sentí como ese gran amor y Dios diciendo, sí, yo estoy aquí contigo, yo siempre estuve aquí contigo, no temas, va adelante, yo estoy ahí. Después de mi experiencia, yo empecé a cambiar la manera de pensar, la manera que yo vi las cosas, las personas, todo cambió en mí, mi actitud, mi carácter con mis padres. Yo no me reconozco a veces como cuando yo explotaba, yo ya no exploto así igual, yo no aviento las cosas, no soy agresiva, soy más calmada, he notado una diferencia en mí. Para seguir cuidando mi vida espiritual, yo sigo participando de los ayunos de Daniel, porque noto que cuando salimos del ayuno y durante los días, uno se siente más fuerte, fortalecido, porque vienen luchas más, eso nos mantiene firmes y fuertes en la fe. Ahora con el Espíritu Santo yo ya no tengo ese vacío, tengo paz y soy una muchacha fuerte.